Esta conferencia comenzará a grabarse. Sí. Es un hecho, esta conferencia comenzó a grabarse. Bienvenidas a esta sesión. Vamos a ver si esto se puede hacer aquí más cortito. Ahí está, perfecto. Y bueno, pues bienvenidas a esta sesión. Ahí estoy hablando. Ya no se escuchó. Ahorita ahí está. Ya. Bueno, pues vamos a hacer esta sesión. Es la última clase muestra de las que tenemos, que hemos estado presentando. Recuerden, esta es la especialidad en terapia sistémica. Ahí está. Déjenme ver aquí. Sí, creo que tengo aquí. Ay. Ahí está, creo que ya. A ver, entonces, aquí ya podría así como marcar, ¿no? Bueno, una disculpa. Pero quería elegir el marcador, pero al parecer no lo puedo tener. Bueno, ya lo checaré. Una disculpa. Eh, Esta conferencia comenzará a grabarse. ok, ahora sí. Bueno, entonces vamos a empezar esta sesión de escuelas y técnicas de terapia sistémica dentro de la especialidad en terapia sistémica. Bueno, cabe señalar que son 6 especialidades las que tenemos. Está la especialidad de terapia breve, terapia de pareja, terapia familiar, mindfulness y grupos y psicología grupal y coaching y grupos operativos. Y esta es la sexta, la terapia sistémica. Entonces, bueno, en todas las especialidades vemos un módulo vemos nuestro modelo, que es un modelo de clínica transdisciplinaria. Entonces, realmente ese modelo lo llevamos a cómo intervenir con parejas, en terapia breve, en terapia familiar, en grupos, con mindfulness, con coaching. Y en este caso, esta especialidad, vemos
todas las escuelas o las principales escuelas de terapia sistémica y en el último módulo lo anclamos a nuestro modelo de terapia de clínica transdisciplinaria. Hay otra clase muestra de esta misma de sistémica que está en el canal de YouTube. Chéquenla porque en esa sesión revisamos el programa. En esta no lo voy a hacer porque pues para no repetir. En esta más bien pues sí me quiero como que enfocar mucho más ya tal cual en la cuestión de la propia exposición, ya que bueno, la idea de hoy sería hacer una especie de revisiones sobre las revisiones sobre las propias corrientes de la sistémica. Entonces vamos a eso, ya para no perder tiempo. No sé cómo. Aquí, ahí está. Bueno. Fíjense, primero tenemos al genio de Bateson. Aquí pues más o menos sí trabajamos los módulos. Tienen razón, aunque no los mencione. Fíjense, estos serían los módulos. El módulo 1 es el módulo de muestra del campo sistémico. Se muestra el campo sistémico, los sistemas complejos y cómo los sistemas complejos incursionan en la psicología y su aplicación a la psicoterapia. Entonces, fíjense, son sistemas complejos, psicología, psicoterapia. Tres momentos diferentes que se integran. Entonces ahí vemos autores, digamos, clásicos de los sistemas complejos, todo llevado a la psicología. Cabe señalar que lo que nosotros estudiamos está muy enfocado siempre a la intervención, a la propia práctica. Realmente no tenemos, no separamos la teoría de la práctica, esto es importante decirlo. Estoy quitando para que no se escuche las notificaciones. Entonces, pero bueno, este primer módulo tiene elementos teóricos, son, digamos, indispensables. Bueno, no son indispensables, pero sí ayudan mucho para la comprensión de la propia sistémica. Y dentro de estos autores vamos a arrancar la especialidad, eso ya está decidido, con Bateson, que me parece que es el autor más relevante de toda la terapia sistémica. Entonces vamos a arrancar con él. En el programa que ustedes tienen no viene Bateson en inicio, viene para terminar el módulo, pero vamos a comenzar con él. Viene Bertan Lanfi, von Glaserfeld, von Forster, entre otros, pero bueno, que ya se revisarán. Aquí lo importante es en Bateson el lugar que él abre a la interacción, ¿sí? El principio de interacción como... Ay, le cambio acá y se cambia el color. El principio de interacción como principio de la psicología sistémica, la interacción, ¿sí? O sea, no es una psicología, esto ya lo puse desde la vez pasada, introspectivista que vaya hacia adentro de la cabeza o el cuerpo, las emociones, sino es una psicología que siempre toma como referencia una otra edad y está puesta en la interacción, ¿sí? De tal suerte que si lo vieron bien, los problemas son un problema de distribución, no son un problema de un trastorno genético, infancia, Edipo. Es un problema de distribución, en este caso de la energía, para dejarlo en términos más sistémicos, pero
digamos que los problemas estarían distribuidos en la propia tarea, ¿sí? Nos funciona mucho pensar en términos de tarea, así como la cuestión del propio coaching, que está muy basado en la cuestión de las tareas. Pues el coaching que vemos es coaching estratégico, ¿eh? No se queden con la idea de que es coaching del que comúnmente se conoce y que es muy cuestionado. Entonces, bueno, entonces se ve el principio de interacción. Esto es lo fundamental, ¿sí? Se revisa a fondo este principio extraído de la antropología, inicialmente hacia la psicología. Se ve, digamos, toda la modificación de la psicología a partir de la antropología en términos de interacción, cómo cambia la concepción. Se ha hablado la terapia sistémica como que es una cuarta ola, entonces se explica a qué se refiere esta última gran corriente de la psicología, que es la sistémica. Y bajo este principio de interacción que es muy completo, se va viendo toda esta modificación. Entonces es sumamente interesante este, este primer módulo. Se ven otras nociones, claro, pero bueno, aquí estamos, acuérdense, es una clase muestra, nada más es como voy a sintetizar la especialidad en estos minutos y retomando un elemento muy importante de cada módulo, ¿no? O varios, ¿no? Pero, entonces, bueno, no se queden con la idea de que solo esto, sino se ven varias cosas, pero esto, digamos, ayuda mucho a caracterizar, en este caso, el módulo uno, ¿sí? Entonces, bueno, este principio de interacción pues realmente revoluciona todo porque el abordaje que vamos a hacer con el modelo en las sesiones pues, cambia por completo, pensarlo en términos de interacción, en términos de psicopatología, en términos de trastornos individuales, ¿no? El cambio de individuos a interacciones. Entonces, bueno, eso pues, realmente o sea, vale muchísimo la pena estudiar una psicología de interacciones, que es lo que propone Bateson. Bateson, pues como ya lo estuve diciendo, viene de la antropología, él es antropólogo, realmente no llega a la psicología acá a la escuela de Palo Alto, pero realmente él no es psicólogo, pero también tiene un espíritu muy transdisciplinario Bateson, por eso también acota mucho, es de nuestros grandes referentes de toda divergencia transdisciplinaria, es muy batesoniana, por así decir. Y también Margaret Meadiana. Margaret Mead era la esposa de Bateson. Entonces, bueno, ahí vamos a estar viendo algunos documentales, algunas conferencias, algunas entrevistas. Realmente es muy interesante lo que se va planteando y abre el panorama así ya por completo, ¿no? Ya entendiendo una psicología sistémica, una psicoterapia sistémica, ya te abre todo el panorama y entonces sí ya se puede empezar a hacer los trazos hacia las distintas corrientes. No sin antes eh, a ver, aquí quiero. Ah, ya. Acuérdense que yo lo estoy apenas. Ahí está. No sin antes pasar por otro absoluto referente que es Milton Erickson. Y wow, es que esta especialidad está. No hay desperdicio, ¿eh? O sea, arrancando con esta escuela de sistémica, que es la fuerte. Pero fíjense, esta sería como este inicio sería como que más epistemológico, ¿sí? Más epistemológico, desde cómo los sistemas complejos como epistemología se integran a la psicología, la transforman y luego cómo eh, esto mismo se, se refleja, se aplica a la psicoterapia. Y ahí se queda. Y ya en el módulo 2 vemos esta gran primera escuela que, digamos, Erickson nunca dijo, yo hago terapia sistémica, ¿no? Él hacía su terapia que en realidad no tiene un solo nombre, pero se puede encontrar como posistémica. Ya luego se llamó terapia ericksoniana, ¿no? Pero pues cuando la hacía Erickson no realmente él no tenía como que un nombre, ¿sí? Y es anterior
Erickson es anterior a toda la escuela sistémica, pero termina como un gran referente porque todas las demás corrientes no paran de mencionarlo, incluso Bateson, ¿sí? Entonces se estudia después porque pues, primero se ven los sistemas complejos y luego se ve Erickson, aunque o sea, cronológicamente iría Erickson primero. Pero pues ya realmente teniendo las bases de la sistémica muy sólidas, ya luego entramos a la psicoterapia de lleno con Erickson, que merece un solo módulo. Que Erickson es un personaje muy extraño y que realmente no se le da mucho lugar en la psicología. O sea, se le llega a ver como por momentos, algunos casos. Yo todo el tiempo anterior siempre le he dado mucho énfasis a Erickson, pero solo en esta especialidad se le puede dar un lugar, digamos, a fondo. Entonces, este es un gran lujo el que ustedes estudien esta especialidad. Realmente tiene grandes ventajas el que nos detengamos a fondo a ver estas corrientes y sobre todo pues en cuestiones técnicas, ¿no? Obviamente saltan cuestiones históricas, saltan conceptos que siempre los usamos como para vehiculizar mejor la transmisión del propio conocimiento, pero no es, digamos, lo principal, sino es la propia aplicación, los propios modelos y los trabajando. Y entonces Erickson pues, realmente enriquece muchísimo la discusión. Aquí está esta idea de lo posinóptico, que eso es, digamos, eso es, o sea, muchísimo, ¿no? O sea, el enriquecimiento que da Erickson, ¿no? O sea, fíjense, inicialmente tiene que ver eh, con la cuestión sobre la hipnosis. Por eso es post-hipnotismo, ¿sí? Y sobre todo si ustedes han estado cercanas al psicoanálisis, pues habrán escuchado que como que una de las grandes, por así decirlo, críticas de Freud al hipnotismo era como que la persona se sugestionaba y solo hacía las modificaciones por sugestión, estando en hipnosis, ¿sí? Y a partir de ahí parece que no solo el psicoanálisis, sino que toda la psicoterapia desterró esta noción como eh, de utilizar la sugestión. Se llegó a ver la sugestión como que era una falsa cura, por así decir. Y entonces ahí ya, ¿no? Pues, como que quedó de lado la cuestión de la sugestión. Sin embargo, pocos autores como Erickson la retomaron, no se dejaron llevar por la moda freudiana, la retomaron y digamos le dieron otro tratamiento. De tal suerte que pues termina siendo totalmente divergente, ahora sí que divergente, lo que hace Erickson con la sugestión, o sea, alejándose del modelo freudiano. Y entonces, retomando varias cosas, que es lo que veremos, ¿no? En la especialidad es lo que se ve detenidamente. Pero bueno, para hoy, para nada más darles un taco, que es un gran taco, ¿eh? No es cualquier taco, sería como un taco así como de langosta, este, eh, lo que se estudia mucho es la forma de devolver, ¿sí? Ustedes, seguro, porque está muy en la cultura, han escuchado como la hipnosis, ¿no? A lo mejor no la han hecho, no la han vivido, pero sí han escuchado como que en la forma, en el lenguaje inóptico, ¿sí? De cómo yo voy diciendo un poco más suave las cosas, hasta que ustedes van sintiendo una confianza en mí y eventualmente van haciendo que todas y cada una de las cosas adquieran menor importancia de la que tenían hasta este momento. Ese es el lenguaje inóptico, ya no lo voy a seguir, si no nos vamos a quedar aquí todos colgados, pero lo que sí es importante es que esa forma de devolver, fíjense, esa es pura técnica. Sí, le vamos dando su ropaje conceptual, todo, pero, o sea, realmente eso es pura técnica en la devolución, no como yo lo hice, pero sí se va anclando en lo que Erickson llamaba la profecía, porque
Erickson, partamos de que él investiga el campo de la sugestión. O sea, ese es su investigación, está enfocada a cómo poder sacar partida de la sugestión sin que sea falsa cura, por así decirlo. Esto ya lo estoy formulando yo, ¿no? Pero entonces, bueno, este efecto del devolver las cosas, de cómo devuelves las cosas, ¿sí? Eh, tiene un alto valor, por lo que llamaba Erickson la profecía, que es como lo que muchas veces termina devolviendo la terapeuta o el terapeuta es lo que termina sucediendo, ¿sí? Eso lo sabemos de lleno con la psicoterapia ordinaria que pues, se la pasaba diagnosticando y pues los enfermaba a todo mundo, ¿no? Entonces lo que dice el terapeuta tiene un alto contenido en lo que pasa. Eso lo sabemos por la propia sugestión, pues el sujeto supuesto saber lacaniano lo podríamos revisar en dado caso para que quedara muy claro esto, de que todo el tremendo peso que tiene las palabras de la terapeuta. Entonces, bueno, todo eso, pero ¿cómo se hace para no utilizarlo como tradicionalmente se usa, como ordinariamente se usa en psicoterapia en términos patológicos y de empeoramiento, de enfermar, ¿no? Entonces, bueno, esa es toda la técnica, todo ese tipo de devolución, qué se devuelve, cómo se devuelve, y todo es retomando el lenguaje posinóptico. Eso se le llama poshipnotismo, ¿sí? Entonces, bueno, esas son muchas devoluciones, no es una técnica. Realmente aquí pues me equivoqué porque le puse técnicas, le pusieron técnicas, realmente yo no escogí estos títulos, quiero hablar aquí con el gerente, no va, con la dirección académica, no va, pero técnicas, ¿no? O sea, técnicas yo no le puse, o sea, es que, fíjense, eso sería para empezar, ¿no? Yo ya me fui de lleno, ¿no? Estamos viendo las escuelas, estamos viendo, esto que vamos a estar viendo realmente no son técnicas, ¿sí? O sea, son formas de intervención. Que a final del día sí son técnicas, por ejemplo, nos sirve mucho la idea de técnica psicoanalítica, ¿no? Porque cuando uno dice técnica psicoanalítica no se está refiriendo a cuando en Gestalt uno dice técnicas, por ejemplo, o en cognitiva, ¿no? En cognitiva o en Gestalt técnicas son la silla vacía, el tiempo fuera, ¿no? Como que mm, ¿no? O sea, como formas, ¿sí? Cosas que puede hacer el terapeuta ante determinadas situaciones, ¿sí? Pero entonces es como un abanico de técnicas lo que uno tiene, entonces ya las va usando, ¿no? Y por ejemplo, en psicoanálisis técnica, pues se queda lejos de eso, ¿no? Técnica en psicoanálisis se refiere mucho más a cómo se posiciona el analista en torno, ¿no? O sea, cómo en torno a la escucha de sus analizantes, o sea, cómo escucha, y hasta cierto, o sea, desde cómo cuidar los espacios, que ahora en la pandemia pues es pues tal cual, ¿no? O sea, el fondo de cómo, de dónde está el terapeuta. Yo les he dicho, pues cuida que no se vea atrás pues, tu ropa, ¿no? O sea, y tus playeras, ¿no? Como que se ve así, no sé, o sea, tus hijos así peleándose atrás o sea, cuida los espacios, no hay algo en general así, una pared verde, ¿no? O sea, que se vean los libros, o sea, no, realmente no, y también siempre pues hay que estar en función de pues, el espacio con el que se cuente y los recursos con los que se cuente, pero sí cuidar pues, que no se vean cosas así como que o las fotos de la familia, ¿no? Ahí atrás, ¿no? O sea, cuidar eso, ¿no? Eso es técnica psicoanalítica, que va desde ahí hasta sobre todo cómo escucha el analista, aprender a escuchar el inconsciente y pues, prácticamente manejar mucho más que las devoluciones el silencio, ¿no? Entonces, bueno, sentir la transferencia, qué hacer con eso, ir a análisis, o sea, realmente no hay mucho de dónde moverse en el psicoanálisis, pero sí es importante dejar en claro que no sería la técnica, digamos, así gestal de que la silla vacía, ¿no? Y ese de
de la regresión, ¿no? O las constelaciones. O sea, no es en ese sentido, ¿sí? Ahora, tampoco se queden con la idea de que no tenemos técnicas, sino más bien lo que terminó sucediendo, porque he de confesarles, pues trabajando en esta investigación, llevamos, llevamos varios años ya, ¿sí? No ha sido de la noche a la mañana, ni mucho menos. Ha sido complicado. Pero bueno, para no meterme en eso, sino a lo que me refiero, es que, en fin, si voy a quitar. Ah, miren. Ah, no, sí, ya. Voy a usar otro acá. A ver, ¿cuántas más quieren? A ver, este. No. Perdón, ¿eh? Ahí está. Pero la idea de técnica, inicialmente, sí teníamos un compendio de técnicas así de que más de 100, por ejemplo. O sea, 100 para pareja, 100 para familia, 100 para breve. Pero, o sea, ese fue un momento inicial del modelo donde pues, era como que juntar técnicas. O sea, eso se creía. Yo realmente nunca, pues, realmente no tenía mucha idea. O sea, eso no, simplemente hice eso. Revisaba modelos, pero es que revisar modelos es algo mucho más cansado. Entonces, ¿cómo se creó la clínica transdisciplinaria que nosotros enseñamos? Primero, revisando modelos, full, y dos, revisando técnicas, full, de las 4 corrientes con mayor impacto: cognitiva, gestal, sistémica y psicoanálisis. De eso, revisando, pa. Luego teníamos un compendio de muchas técnicas, pero era un modelo muy pesado. Realmente no tenía como esa habilidad de poder como devolver en tiempo real, por así decir. Improvisar, tal cual. Entonces, esas técnicas fueron evolucionando hacia eh, devoluciones. ¿Sí? O sea, más que técnicas, empezamos a pensar en términos de intervenciones. ¿Sí? En términos de devoluciones, que es un poco psicoanalista. ¿Sí? Devolver. Pero devolver con mucho más estructuras y herramientas que un psicoanalista. ¿Sí? Aunque realmente la cantidad de sesiones, como podemos manejar los silencios, no es lo que fomentamos, pero sí se podría, no sería muy alejado de un psicoanalista. Solo lo que sí se alejaría mucho es la devolución. Y bueno, más allá de que no necesitamos un diván y que la gente esté vuelta a espalda, o sea, no, pero incluso si eso pasara no hay problema, sino es la devolución lo que se trabaja, ¿sí? Que de alguna manera hay un porcentaje todavía importante de técnica, o sea, de técnicas así como gestal, cognitiva sobre todo, pero ya llevado a términos de devolución. Eso es lo que nos dio Erickson, devolver, ¿sí? El poshipnotismo ericksoniano es cómo devolver, ¿sí? Eso, o sea, cuando yo hablé de esta manera, pausada, no sé qué, eso es como devolver, no es como lo estoy diciendo, porque lo estoy diciendo muy hipnóticamente, sino estamos post-hipnotismo. Esa es esa escuela. Y entonces eso nos permitió saltar de meras técnicas a hacer devoluciones. Y entender todo ese fenómeno sumamente interesante que es de psicología pura, de vieja escuela. Entonces ya aquí estos primeros 2 módulos, cuidado. Está tremendo esto. ¿Sí? Ahora vamos con Palo Alto, que sería como la primera escuela como tal. Si lo vemos, aquí estarían. Bueno, ni siquiera serían, serían estas escuelas, ¿sí? O sea, son 5 escuelas fuertes las que vemos. La primera es Palo Alto porque ya les dije, de hecho de ahí viene Bateson. Y tenemos, no solo vemos estos autores, pero estos son los principales: Paul Vaslavic,
Y Paul Václavic ya evoluciona todo esto que dije de las devoluciones y él lo lleva a términos lo que él llama reestructuración. Paul Václavic viene del psicoanálisis, por eso hice todo este pasaje. Y la reestructuración ya es una devolución mucho más acabada que de pronto a mí me parece que olvida el poshipnotismo, ¿eh? El poshipnotismo ya lo vamos a ver, digamos, mucho más. Eh, ahí está. Es que apenas estoy. El poshipnotismo ya lo vamos a ver mucho más acabado, por ejemplo, en Nardone, ¿sí? Entonces, realmente lo que la reestructuración hace, porque la reestructuración puede ser, o sea, siempre hay poshipnotismo, porque aparte Václavic era muy, muy seguidor de Erickson. Siempre hay poshipnotismo, pero yo les diría, realmente el poshipnotismo, eh, o sea, perdón, la reestructuración puede ser incluso muy poco posinóptica, por así decir. O sea, siempre lo tiene, pero puede terminar siendo algo muy, muy práctico, ¿sí? Y eso lo hemos trabajado mucho, la reestructuración. O sea, bueno, todo esto, ¿no? O sea, todo está sumamente trabajado, pero yo creo que los últimos 3 años, así nos pusimos a hacer reestructuración fuerte. Y de hecho la volvimos como que la señora intervención, ¿sí? Porque de hecho, bueno, Václavic era maestro también de Nardone y Nardone llega a postular el diálogo estratégico como una especie de devolver pura reestructuración o todas las técnicas, subirlas a un andamio de reestructuración. Y también el posinóptico. O sea, como que el vehículo fuerte principal del 100% de lo que devuelva el terapeuta, 80 sea en términos de reestructuración o de ser posible el 100. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Sí? Las reestructuraciones. Eh, en términos, repito, de en términos de lenguaje de devolución mínima, ¿sí? Y la reestructuración, digo, para decir algo, porque si no, pues como que ya más o menos describí su importancia, pero la reestructuración es devolver, ¿sí? Otra perspectiva del problema. Que fíjense acá en clínica, divergencia transdisciplinaria, clínica volver los problemas en recursos, ¿sí? Ese es el espíritu de la reestructuración, nada más que ya nosotros eso lo llevamos a otro nivel y con devoluciones que pueden ser de varios tipos y ya muy localizadas, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la reestructuración, ¿sí? Eh, entonces vemos a fondo, yo pues, sí, el año pasado me estuve clavando mucho en encontrar incluso así hasta como formulitas, no en un sentido de mecanizar la intervención, sino de clarificarlo lo más posible, cómo poder devolver en términos de reestructuras, ¿sí? Es como muy localizadas, muy precisas, 2, 3 tipos de reestructuración que serían como muy, muy fáciles de enganchar, de asimilar, de estar devolviendo, ¿sí? Entonces, bueno, está eso. Está... Y no hay tantos colores, ¿eh? Pensé que tenía más. A ver, pues, ¿qué otro? Pues ya no hay. A ver, este. Ah, aquí está mal escrito. Estructural. ¿Sí? Me escribieron mal. Este. Salvador Minuchin y Virginia Satir.
Wow, esta es una escuelaza. Bueno, la de Palo Alto, pues la de Palo Alto es la más famosa y realmente muy volada. Paul Watzlawick es un fuera de serie. O sea, fíjense aquí, Bateson, como el salón de la fama de la sistémica. Ericsson, Watzlawick, o sea, pero ahora estamos en la estructural Minuchin y Satir. Lo de Watzlawick es como una especie de tecnología lingüística, tecnología de lenguaje muy avanzada, ¿eh? Y eso lo van a aprender, o sea, vale muchísimo la pena. Lo que van a aprender a hacer aquí, porque cabe señalar que en ese momento donde revisábamos muchos modelos, nunca encontramos algo así, ¿eh? O sea, se los decimos porque atravesamos toda la experiencia en búsqueda de modelos más avanzados y realmente pocos. Uno de los que encontramos, el de Giorgio Nardone, por ejemplo. Minuchin y Virginia Satir. Cambio in situ. Lo que sucede con esta escuela de sistémica, Minuchin es argentino, boludo, cabe señalar, pero se encuentran en Estados Unidos. Ellos trabajan con mucha clínica de, pues se le diría como de trabajo social. Sí, vamos a dejarlo así. Clínica pública. En Argentina sí, también hay, pero bueno, el punto es que trabajan, ¿no? Como en dependencias de gobierno, donde no sabe si va a regresar la gente, problemas, digamos, de migración, ¿no? O sea, de falta de identificación, como en la propia cultura. O sea, son problemáticas muy, digamos, periféricas, en ese sentido, menos ordinarias, y pues con su complicación, o sea, complicadas, y en una sesión no sabes si va a regresar. Entonces, ese escenario es, ¿sí? Sumamente duro. Y ahí es donde Minuchin y Virginia Satir empiezan a hacer, y toda una escuela, claro. Acuérdense que son los principales, no es que solo veamos esto. Y entonces empiezan a hacer, o sea, realmente a diseñar mucha intervención. Obviamente ya influidos por la escuela de Palo Alto. Y por ejemplo, retomé esta del cambio in situ, ¿sí? Eh, es que todas, por eso es que le digo que no son técnicas de haz esto y esto pasa, ¿no? O dile esto y luego está. O sea, sino realmente es mucha tela de donde cortar. Aquí está el principio de Nardone. Esto vísteme despacio que llevo prisa, pero esto Nardone lo llama los estratagemas, ¿sí? Y realmente así nosotros hemos aprendido, que es, al menos hasta ahora, lo que más nos funciona, hacer estratagemas, ¿sí? Entonces, mmm, el cambio in situ, ¿sí? Tendría que ver, por ejemplo, con eh, pedirles en ese momento qué cosas serían las que modificarían si el problema ya hubiera desaparecido, ¿sí? Te pones a trabajar todo lo que va a suceder cuando haya terminado el problema. No el problema, sino lo que Nardone llama la solución, ¿sí? Y eso pues, se ve toda la técnica de cómo anclar eso en el día a día de la persona, aunque no haya resuelto su problema. Es que eso es, digamos, toda una estratagema. Son muchas estratagemas. Ujú. Entonces realmente pues no daría tiempo de verlos, ni siquiera arrancar. Mejor termino con lo que queda. Porque aparte acuérdense, pues es una clase muestra, ¿no? Ya esto ya lo veremos, es todo un módulo. Es un módulo de sistemas complejos, es un módulo de terapia ericksoniana, es un módulo de Palo Alto, es un módulo de estructural y así. Entonces, pues, realmente, pero trabajamos esto. Ahora, hay otro cambio in situ que es muy interesante también, y es, por ejemplo, pedir. Bueno, hay una así muy, muy increíble, que siempre como que me impactó, que era como pedirles a la familia, en este caso, porque esto es más de terapia familiar, eh,
que cambiaran, por ejemplo, los cuartos. O sea, literalmente que agarren los muebles y los muevan a otro lado y al revés, o que un hijo se duerma en el cuarto del otro hijo y el otro en el otro, ¿sí? Por ejemplo, un camioncito que funciona mucho que hice ahora con la pandemia, curiosamente, eso pasa, es muy de transferencia de psicoanálisis, de que aparte, ojo, no va a ser la típica especialidad de solo hablamos de sistémica porque todo es sistémica y lo mejor es la sistémica. No, o sea, estamos contrapunteando siempre acá abajo con nuestro modelo, que eso es una ventaja que ustedes o sea, no es el típico lugar donde estudian la especialidad de terapia sistémica y el modelo es de sistémica y todos son sistémica, no. O sea, realmente aquí es transdisciplinario. Entonces tienen esa gran ventaja, que es transdisciplinario, entonces estamos dialogando siempre mínimo con gestal, psicoanálisis y cognitiva. Mínimo, ¿eh? O sea, y abiertos, porque pues la sistémica realmente es eso, es un espíritu muy abierto. Entonces, bueno, eh, tendríamos entonces esta... Las intervenciones estas que les cuento de pandemia que hice, que de la transferencia que te llega a una persona, te llegan dos o tres, ¿no? Como similares. Ahora reciente estaba con problemas de pareja, de que uno quiere dejar a la otra o a la otra al otro. Y entonces ese es el problema. Llegó 1, 2, 3, 4. Así como en 2, 3 días llegaron papá. Eso bueno, pasa comúnmente. Pasó esto de que dormían los hijos con los papás. Típica situación, ¿no? Y en pandemia, pues más. Entonces ya el papá estaba hasta la madre y porque decir hasta la madre en mexicano es como que está harto, ¿no? No es de, porque decir que está el papá y la mamá está hasta la madre como, este, y la terapia familiar, también cabe señalar que también Minuchin hacía terapia, él es el que introduce esta idea de que no se necesita la familia completa, este, eh, teníamos esta cuestión sobre hacer que se durmieran ahora todos en el cuarto del hijo. Y luego, 2, 3 días, una semana, y luego la otra semana cambiamos al otro cuarto, cambiamos, de tal suerte que los hijos dijeron, no, ya mejor, ya me voy a mi cuarto ya. Porque ya dormir todos en una cama chiquita. Y ese dice, oye, ¿y cómo vamos a dormir todos si es individual? Bueno, es individual, así, sí, es individual aquí, ¿sí? Si te pones tipo así, ¿no? Así es individual. Pero si está la cama y se ponen así, pues caben 4, incluso hasta 5 cabrían. Entonces, bueno, sí caben en la individual. Pero pues, claro, eso lo volvía mucho más incómodo, ¿no? Por decirlo menos. Y absurdo, ¿no? Todo eso lo vamos a ver, el valor de la paradoja aquí con el buen Václavic, el valor del absurdo. O sea, es realmente una técnica, o sea, a mí me sigue impresionando, se los digo con toda honestidad. Este, entonces, bueno, fíjense, terapia estratégica. Aquí, bueno, se revisa la noción de estrategia. A mí muchos psicoanalistas, bueno, es que pues los psicoanalistas terminaron siendo muy cerradillos, la verdad. Una vez me tuve una súper discusión sobre la estrategia, porque decían, no, el psicoanálisis no lleva estrategia, no sé qué. Este, bueno, la noción que entendemos en la sistémica por estrategia dista mucho de, eh, de la estrategia del psicoanálisis, lo que puede entender el psicoanálisis, estrategia bélica, qué sé yo, no. Es otra cosa, aquí se vería a fondo. Eh, para lograr alcanzar un modelo estratégico, que también es algo que retoma Nardone, pues si lo están viendo, pues ya les estoy diciendo cuál es la corriente y fíjense, ya está, digo, es la más contemporánea también, la de Nardone. Aquí con Jay Haley y Claude Madanés, concepto de prescripción. Y este pues, también es fundamental en nuestro modelo, en la propia terapia sistémica.
Alguna vez para irlo a integrar, hoy salió mucho de psicoanálisis, ¿eh? Así son las clases, ¿eh? Siempre se está contrapunteando con corrientes, autores, muchas referencias, este, y también para pues, que acontezcan las cosas. Cabe señalar, ahora que estamos ya terminando, va a haber unas clases muestras en 2 semanas, que ya son de inicio, y cabe señalar que ustedes aprenden habilidades de investigación. No es como una escuelita así de que, ay, pues vamos a estudiar como que un manual de psicoterapia. No, son habilidades de investigación, o sea, de generación de conocimiento en clínica. Entonces, bueno, dicho eso, mmm, la prescripción, en esa discusión con el psicoanálisis que salió hoy mucho, de Freud, decían, es que Freud los hacía ir diario. Freud era una terapia breve, pero los hacía ir diario, ¿no? Entonces, ¿cómo sustituimos el que vaya diario alguien a un psicoanálisis? Con la prescripción, ¿sí? La prescripción también se hemos mencionado como un experimento, ¿sí? Se hace todo un lenguaje posinóptico para meter la prescripción, de tal suerte que la persona no lo viva como una especie de tarea, ni como una especie de cosa que va en contra de su voluntad, ¿sí? Sino con cosas como raras, donde lo último que se dé cuenta es que está mejorando, ¿sí? La idea es que no se dé cuenta como que su conciencia no registre la mejoría. Cabe señalar, todo esto está enmarcado en una gran discusión sobre la conciencia, ¿no? Toda la terapia sistémica ha desterrado la idea de la toma de conciencia o el insight. Entonces, si usted quiere tener habilidades más allá de saber hacer insight en la gente, esta es la especialidad, la que agarren, ¿eh? Incluso hasta mindfulness, es un mindfulness no de toma de conciencia, lo cual lo vuelve muy interesante. O sea, todo lo que vemos aquí no usamos insight. Sí lo usamos para que no se depriman, pero no lo usamos de protagónico ni de tiro por viaje. Lo usamos en ciertas situaciones de forma estratégica, ¿sí? Entonces ahí está la noción de estrategia, ¿sí? De cómo hacer una terapia estratégica, cómo llevar una terapia estratégica, eso se ve. En el caso de la prescripción, fíjense, lo vas a hacer diario, ¿sí? Y lo otro es una forma experimental, de tal forma que aflojamos la versión rígida, dirían los psicoanalistas, neurótica de la persona, ¿no? O problemática, diríamos nosotros. Entonces, bueno, la prescripción lo que hace de aquí a la siguiente sesión, el espacio entre sesiones, termina siendo fundamental y esto es muy algo que trabajaban muchísimo Haley y Madanés era esto, o sea, ellos centraban mucho su terapia en lo que iba a pasar después, no tanto en la sesión, ¿sí? Fíjense, eso rompe por completo, por ejemplo, la idea de la terapia gestal, ¿no? Que hacen todos sus ejercicios ahí, ¿no? O no todos, ¿no? Pero sí le dedican muchísimo, es mucha importancia a lo que sucede ahí, pues el psicoanálisis ni se diga. En cambio, la cognitiva y sobre todo este enfoque de sistémica, pues realmente es como escuchar poquito y prescribir, ¿sí? Casi que alinean la intervención, porque nosotros distinguiríamos una cosa es intervenir durante el consulto, o sea, en la sesión, y otra es prescribir para después de la sesión. Y esta escuela integra esto lo más que puede, ¿sí? O sea, interviene prescribiendo, diría Nardone. Entonces se hace muy interesante este modelo. Muy, muy, muy interesante este modelo, ¿sí? Y por último, bueno, no. Y para ir terminando, tenemos el de Milán, la escuela de Milán. Chechini, Prata, Boscollo, Palazzoli. Y que bueno, va muy en sintonía de lo que yo estuve diciendo hoy. Aquí le voy a dejar, aquí le voy a dejar, aquí le voy a dejar. No. Bueno, ahí está. Ahí está. Ahí está. La intervención mínima es un concepto fundamental. Y ese lo trabajamos durísimo. La escuela de Milán, por ejemplo, o sea, que eso, fíjense ahí cómo converge mucho con psicoanálisis. O sea, solo hacer una intervención. Eso se entrena, ¿no? O sea, pero pues realmente ya en una sesión, pues haces las intervenciones que necesites. Pues tampoco te quedas, no, porque vimos que solo es una. Y realmente nuestro modelo, por ejemplo, de crisis,
sí ocupa mucho esto, pero, o sea, realmente la intervención mínima es el mejor entrenamiento que hay, ¿sí? O sea, solo le puedes devolver una cosa. ¿Qué sería? Y se ve eso, o sea, todas las herramientas que hay de qué se puede devolver, cómo devolverlo. Y entonces, o sea, ese es un entrenamiento fuerte, es una corriente pues, también, o sea, sumamente interesante, muy poco trabajada. Y ya les dije, para intervención en crisis, pues es el pan. ¿Sí? O sea, ese es el pan. Pero realmente lo cierto es que muchas veces luego se termina siendo el estilo del terapeuta. O sea, empezó siendo el, el como para crisis, ¿no? O sea, lo terminó entendiendo, se le hace muy interesante, lo usa una que otra vez, lo usa en crisis, lo usa una que otra vez, lo usa en crisis, ya, y luego tu estilo se acaba siendo así, de intervenciones mínimas. De hecho, una discípula del propio Nardone, Roberta Milanese, habla de minimalismo pragmático, como la escuela, digamos, la corriente, vamos a decirlo así, epistemológica, sobre todo para el coaching que ella trabaja, que es un coaching sistémico, le llama coaching estratégico, refiere al minimalismo pragmático, que retoma de todo esto, de intervenciones mínimas. Prior Manfred tiene un texto de minimáximas, le llama, y que se refiere justo a esto, ¿no? O sea, intervenciones mínimas que generen altos impactos. Entonces, eso se trabaja como intervenir una vez y la mejor intervención. Todo esto en la especialidad y entrenamientos de juego de roles, de psicodrama, de role-playing, casos, testimonios, cine, documental, mindfulness, también aquí hacemos mindfulness, eh, bueno, en esos entrenamientos, por ejemplo, juego de roles, psicodrama, role-playing, muchas de las que hacemos son con equipo terapéutico, o sea, va a intervenir el terapeuta, hace la intervención, detiene la sesión, habla con el equipo, que somos el resto de los que estemos en la sesión, se retroalimenta y regresa, por ejemplo. ¿Sí? Entonces puede ser como que ya que va a intervenir, detiene, regresa con el grupo, se le discutimos cuál es la intervención, la aplica, ya va la sesión, la finaliza y luego se retroalimenta. De muchas modalidades, se puede hacer juegos de roles, ¿sí? Escenarios familiares, de emergencia, de pareja, o sea, realmente muy enriquecedor. Entonces, bueno, eso para que lo tengan ahí las intervenciones mínimas, ¿sí? Y ya para ir terminando tenemos las últimas dos. Primero sería la escuela de Arezzo, de Nardone. Vísteme despacio que llevo prisa. Sus estratagemas, que retoma, sí, así como que condensa conocimiento en estas frases, que son los estratagemas. De cada uno de los estratagemas vienen formas de intervenir, pero ese es el principio rector, por así decir, el aforismo. A mí me parece que son intervenciones muy desde los aforismos. Y bueno, esta vísteme despacio que llevo prisa remite a poder frenar los avances, obviamente estratégicamente, ¿sí? Esto pues mucho sirve, por ejemplo, con personas como que impulsivamente empezarían a cambiar, a cambiar, a cambiar y que de pronto eso no necesariamente, porque lo que vemos también aquí a fondo es que cambiar no es lo mejor, siempre, ¿sí? Hay que tener estrategia por eso. Entonces, que cambia, 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 hay que detener. En general, aunque no pase esto, siempre hay que detener la terapia, hay que desacelerar para cuando esto suceda, porque sabemos pues, que no va a ser un pico así como que ascendente, eso solo la economía neoliberal cree que eso va a pasar siempre, va a crecer, 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 o sea, más bien la naturaleza sabemos que baja, si o sea, tiene un pico, va a bajar, y muchas veces pues, la terapia va ahí, ¿no? En ese pico, entonces lo que hacemos es llevarlo acá, ¿qué pasa cuando vaya bajando? Las desaceleraciones y eso pues tiene muchas intervenciones, tiene mucha tela donde cortar, ya se verá súper con calma. El estratagema es vísteme despacio que llevo prisa, ¿sí? Entonces, bueno, y Nardone, su terapia, que aparte está basada en protocolos de intervención, tiene su protocolo para sistémica, su protocolo para, perdón, su protocolo de fobia, su protocolo de depresión, su protocolo,
O sea, esa forma de entender en protocolos no diagnósticos, sino problemas psicológicos, protocolos de problemáticas específicas. Es una gran idea que también revisamos, por supuesto. Y ya por último, pues está nuestra iniciativa, la de divergencia transdisciplinaria, que ya vemos el modelo que tenemos y cómo le integramos todo lo que se vio de sistémica. Entonces, ustedes al final, el último módulo, terminan integrando un modelo de intervención que tiene elementos de terapia breve, de terapia de pareja, de terapia familiar, de coaching, de mindfulness y obviamente todo lo que habríamos revisado de propia sistémica. Entonces, al final se llevan el modelo total de lo que se trabaja en todas las, o sea, que se actualice en todas las especialidades, integrado a lo que ustedes ya vieron. ¿Sí? Para que no se quede como aislado, no o sea, esto es pura sistémica, sino realmente se integra con todo lo demás. Y entonces realmente pues queda una cosa muy potente. Entonces, bueno, sin desperdicio. Eso se los aseguro. Esto es sin desperdicio. ¿Vale? Y bueno, aquí estoy medio embroncado con la... Ah, miren, pues este está más... Ah, sí, pues este es el que sé. Bueno, ustedes disculparán. Estoy probando esto. Ah, esto ahora sí. Ay, no. Ya se iba borrando, ¿no? Bueno. No. Ahí está. Vamos acá. Muy bien. Entonces, bueno. Pues ahí quedan, son 8 módulos. Realmente es una experiencia súper, súper, súper enriquecedora. La gente que ha estudiado con nosotras nos ha dicho que la formación que tuvieron en la especialidad valió más la pena que su propia licenciatura, ¿sí? No nos interesa tampoco competir, ay, si es mejor que la licenciatura, no, sino más bien refuerza. Si ustedes no han iniciado práctica clínica, es un excelente momento para apropiarse de un modelo, tener los conocimientos, la práctica suficiente, el entrenamiento es muy completo y lanzarse al ruedo. O si ya tienen, revolucionar esa o, digamos, mejorarla, ¿sí? Pero realmente sí sufre cambios importantes para la mejora de su práctica y trae un crecimiento humano, un crecimiento emocional, un crecimiento incluso espiritual, obviamente un crecimiento cognitivo significativo, eso sí se los aseguramos. Eh, Adquieren las habilidades de investigación también, eso es muy importante decirlo. Y en la intervención, pues sí, un panorama que de hecho es toda una resignificación del campo clínico también. Entonces, bueno, vale muchísimo la pena. Tenemos ahí las promociones, los paquetes. Las próximas últimas 2 semanas vamos a hacer 2 clases muestra para todas las especialidades y ya el grupo empieza en octubre. Entonces, bueno, para que lo tengan en cuenta. También, bueno, esta sesión es para el grupo, para los grupos on demand. Que bueno, esos van avanzando al ritmo, pero bueno, pues cualquier duda, comentario, estamos ahí en la página de Divergencia Transdisciplinaria, en redes sociales. Ahorita están viendo sobre todo más las muchachas del de Facebook. Ahí cualquier duda, comentario, está el celular. Y bueno, pues en el comentario es ahí en la página, en el canal. Muchísimas gracias por su atención. Y ojalá se den la oportunidad de estudiar con nosotras. Van a ver que no tiene desperdicio, que vale muchísimo la pena. Y ojalá nos podamos encontrar prontito, ¿vale? Muchísimas gracias, mi nombre es Javier Ávila y soy docente e investigador de divergencia transdisciplinaria. Nos dedicamos a hacer modelos de intervención basados en la integración de distintas visiones de forma transdisciplinaria y también a la divulgación y fomento, creación de nuevo conocimiento. Pues bueno, cualquier cosa, ahí estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, nos vemos pronto. Chao.